Muy bien, tengo todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra primera jornada de psicología educativa. El día de hoy día por la tarde, tenemos dos ponencias importantes. Sí, tenemos la ponencia justamente que viene a continuación por parte de la colega María José Suárez Nóbrega. Ella nos está acompañando desde Portugal. Entonces, y bueno, y después tendremos la exposición de la colega Karina Lisbeth Castillo Callawi, que representando al Perú, el día de hoy también nos tendrá una bonita conferencia sobre las diferencias entre la educación tradicional y la educación basada en el desarrollo de competencias. Bueno, primero voy a saludar a la doctora María José Suárez. Ella nos está trayendo el tema del autismo y la inclusión educativa. Tremendo tema, buenísimo. Antes de darle la palabra, permítame, doctora, presentarle. Ella es psicopedagoga y especialista en el área del autismo, con 27 años de experiencia. Es fundadora de la primera unidad de autismo en Venezuela de la institución ICANE. Es especialista en TDAH, terapia emocional y de pareja. Trabaja en la actualidad en la Asociación de Personas con Perturbación Autista. Aparte, bueno, seguramente se le puede seguir a través de redes sociales. Es en Instagram bajo el nombre de psicopedagoga María José Suárez. ¿Sí? Y en YouTube también, María José Suárez Nóbrega. ¿Sí? Y aparte, ella viene realizando en la actualidad terapias online y presencial. Entonces, sin más, doctora María José, le damos la bienvenida a nombre de la Universidad Andina, a nombre de la Escuela Profesional de Psicología, a esta primera jornada de psicología educativa. Muchas gracias por su disposición, por su apoyo en esta gestión académica que consiste justamente en poder brindar apertura a nuestros estudiantes y a personas y también visibilizarnos como institución ante otros lugares en el mundo. Entonces, doctora María José, bienvenida y queda usted en el uso de la palabra. Muchísimas gracias y muy encantada de compartir con ustedes con un tema tan interesante acerca del autismo y la inclusión educativa, que es un aspecto tan necesario que debemos nosotros saberlo a nivel de lo que es la inclusión de estos seres azules en el mundo educativo. También, bueno, estoy muy contenta de poder dar esta información que es de gran valor para todas las personas que están aquí conectados con nosotros y que realmente es un tema que debe ser divulgado constantemente para saber más herramientas acerca de esta población y acerca de cómo se logra este proceso de la inclusión. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas buenas tardes a todos y buenos días y buenas noches, porque estamos conectados en diferentes partes y yo muy encantada de estar con ustedes para brindarles toda esta información de gran valor. Cuando quisiera, podemos empezar. Por supuesto, doctora, usted queda en el uso de la palabra. Puede comentar. Muchas gracias. Ok, fíjense, nosotros vamos a ver el tema que tenemos hoy presentado aquí en la primera diapositiva que tenemos. Allí está reflejado el tema central que vamos a trabajar hoy, que es el autismo y la inclusión escolar. Aquí tenemos este tema maravilloso en donde vamos a ver de qué manera esta población puede ser incluida y de qué manera son las características necesarias para tomar en consideración un proceso tan importante y necesario para esta población que en muchas oportunidades requiere de tanto apoyo y por tanto vamos a observar cómo va a ser el proceso educativo, cómo va a ser el proceso de todo el equipo para poder ayudar a esta persona a su integración social, que es el marco general. Empezamos también a pensar en la parte educativa como un eje primordial para luego llegar a la inclusión social. Es importante tomar en consideración que el tema que hoy vamos a tratar es de muchísima importancia para los padres, para los especialistas y para, sobre todo para la población azul, que en muchas oportunidades requiere de tanto apoyo. Por tanto, en el día de hoy, en esta jornada de psicología educativa, vamos a ver cuál es el enfoque. Por tanto, podríamos pasar a la siguiente lámina. En esta lámina podemos darnos cuenta de lo siguiente. Aquí hablamos del autismo y la inclusión en la escuela. Primordialmente, antes de tocar este tópico del autismo y la inclusión en la escuela, es necesario saber qué es el autismo. El autismo
es tomado desde muchas características desde que se conoce el trastorno, pero actualmente hablamos de un trastorno en el neurodesarrollo en donde se involucra algo muy importante, el eje de la interacción social. Por tanto, son seres que les cuesta lo que es el involucrarse a nivel de la sociedad, lo que es la inclusión en la escuela y cualquier actividad donde tengan un desenvolvimiento con otra persona. Básicamente, el trastorno del espectro autista o autismo afecta el área educativa y la incorporación escolar. También hay un objetivo importante que tenemos que tomar en consideración. El autismo, con todas las características que tiene, que le cuesta muchísimo la integración, el eje fundamental para nosotros lograr el objetivo macro del autismo es la integración social. Por tanto, debemos empezar por estos tópicos de lo que es la área educativa para después hacer una incorporación laboral. Luego que nosotros tenemos pensado que hemos alcanzado la parte educativa, nosotros vamos a elaborar un plan de apoyo para ver si lo incluimos en el área educativa para continuar los estudios o simplemente este individuo pasa a formar parte de lo que es el entrenamiento laboral o lo que se llaman los talleres laborales o los centros de actividades ocupacionales, los cuales son necesarios e importantes. Pero por tanto debemos empezar por saber que entre las características de ellos está hacerle copartícipe de lo que es la experiencia y aprendizaje del medio social y por tanto darnos cuenta de su desenvolvimiento. Es muy necesario siempre caer en este aspecto. Socializar es el punto álgido en materia del autismo. Por tanto, allí está plasmado que el objetivo central es la integración social. Si nosotros nos vamos a la próxima lámina, vamos a ver cuáles son las características particulares que tiene esta población. Esta población como tal tiene características muy relevantes. Si podíamos pasar a la otra lámina. Fíjense, las características del autismo son unas características muy macro. Yo les esbozo aquí unas, pero hay algo que tenemos que considerar. En materia del tratamiento del autismo, uno de los puntos más álgidos es lo que es la interacción social, lo que es el estar con otra persona y adecuarse a un ambiente. Pero las características que lo determinan son seres que les cuesta mantener el contacto visual. Tienden a evadir con el objetivo de no centrarse en la realidad, con el objetivo de caer en el aislamiento, que es el foco que buscan principalmente la persona con autismo, el niño con autismo, el adulto con autismo. Por tanto, el contacto visual es un punto muy importante que tenemos que tomar en consideración en cuanto a la materia del autismo. Cabe resaltar que en este aspecto del contacto visual, la escuela, al tener la integración, debe trabajar este aspecto, porque como se los digo en forma macro a las personas con quien atiendo, como se los puedo decir a ustedes, nosotros podemos utilizar diferentes estrategias, pero al no conseguir el contacto visual es muy difícil llegar a un aprendizaje con estos seres. Son seres únicos y maravillosos, pero que requieren establecer un contacto visual para poder llegar a la información y entrar a lo que es su mundo. Una segunda característica que tenemos aquí muy resaltante es no responden a las expresiones faciales. Es decir, son niños que en muchas oportunidades tienen una inflexibilidad a nivel emocional. Cuando hablo de inflexibilidad, son niños que no expresan sus emociones a nivel de gesticulación. Les cuesta muchísimo, primero porque evitan lo que es la interacción social, evitan lo que es el contacto con otras personas y por tanto el hacer expresiones de risa, el hacer expresiones de enojo, son a veces muy carentes. Por eso es importante nosotros empezar a conocer mucho o más adentro acerca de este ser azul, porque al no tener expresiones faciales, de repente puede estar cayendo en un entorno o en una situación que no es de su agrado, lo cual no conviene a nivel de la integración social. Y es un punto también importante de discusión cuando hablamos en la materia de la inclusión escolar. Por tanto, es necesario observar, llegar a involucrarnos en este mundo azul para poder comprender qué características pueden llevarle a ciertos comportamientos, los cuales no los expresan a nivel facial. Otra característica resaltante es que presentan lo que se llaman las estereotipias verbales. Por lo general, las estereotipias verbales, por supuesto que estamos hablando aquí de un autismo con lenguaje, pero suele ocurrir de que en el autismo hablamos de
3 grados de autismo. El autismo tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, cuando hablamos del autismo tipo 1, es lo que llamamos el Asperger. Y el Asperger como tal, o autismo tipo 1, presentan estas estereotipias verbales. Las estereotipas son simplemente repeticiones constantes de frases o de situaciones que ellos se involucran. Por ejemplo, tiene que ir a la natación. Cuando voy a ir a la natación, ya llegó la natación. Siempre repetir la misma situación, la misma frase y el mismo contexto. Y suelen caer en que al no resolverse estos conflictos, pueden llegar a cierta incomodidad y hasta una crisis porque no entienden, porque no se focalizan las personas, a veces en contestarles las preguntas o a veces en mostrar interés. Con el fin de eliminar la estereotipia. La estereotipia es difícil eliminarla en el autismo, sobre todo la verbal y la física, porque son movimientos que causan parte de su etiología y ellos lo utilizan como un mecanismo. Por tanto, cortarla sería realmente no caer en involucrarnos en su realidad. Ellos necesitan las estereotipias para poderse involucrar. Ahora, tenemos también lo que se llaman las estereotipias físicas. Las estereotipias físicas es cuando nosotros hablamos de diferentes movimientos repetitivos con el cuerpo. Hablamos que mueven constantemente las manos, mueven las piernas, hay una conducta particular que se llama el aleteo, mueven los brazos como si fueran aleteos de los brazos, también pueden agarrar un lápiz y moverlo constantemente. Son movimientos repetitivos que les causa placer y les permite también aislarse, porque una de las cosas que tiene esta población es que tiende a aislarse, tanto en el contacto visual como en alguna estereotipia o características que les gusta, o algún objeto en particular. Por ejemplo, los objetos rodantes son de mucho interés para ellos, los ventiladores también podríamos nombrarlos, que los hacen quedarse en ese mundo e inclusive pueden estos agitar tanto o estimular tanto que pueden incrementar conductas estereotipadas físicas. Es decir, están enfrente de un ventilador y sienten tanto placer de estar allí que pueden de repente empezar a saltar o pueden de repente mover las manos o aletear, y estas características indican que hay una estimulación. También nosotros en el estudio que hemos hecho del autismo, el que he venido observando, es que también la parte emotiva con seres importantes que le causan impacto en la vida de estos seres azules, hay estas conductas de estereotipias físicas. Por ejemplo, llega la mamá y él se emociona de gran manera o ve un programa que le emociona y él empieza a tener estas conductas repetitivas y empieza él a presentar lo que les dije, el aleteo, el balanceo. Entonces, tenemos otra característica vital e importante que los caracteriza, que es el buscar aislarse. Buscar aislarse es no centrarse en la realidad, quedarse en el contexto de lo que es de placer para ellos y no interactuar. Por tanto, es importante tomar en consideración que esta característica lo que hace no es cumplir el objetivo que nosotros esperamos del autismo, sino que hace que ellos queden más en su mundo interior. Una de las características es que también existen los autistas verbales y no verbales. Por supuesto, los autistas verbales son aquellos que verbalizan, que hablan, y los no verbales es por alguna dificultad que pueda estar asociado con el trastorno. También hay algo de suma importancia que debemos nosotros tomar en cuenta en la integración social, lo cual a veces impide que no se integren de la manera tan armoniosa si nosotros no respetamos esta característica, que se llama la sensibilidad auditiva. Si existen estímulos alrededor de este joven con autismo que son sonidos fuertes o sonidos persistentes o ecos, ellos tienen una sensibilidad auditiva bien importante, lo cual va a causar o ya sea una estereotipia o una crisis en donde no resiste, y nosotros muchas veces vemos a estos individuos o estos niños que se tapan los oídos porque no resisten esa tonalidad. Por tanto, tenemos que considerar que en el ambiente donde él esté desenvolviéndose tiene que haber sonidos plácidos, o no deben haber sonidos de, por ejemplo, de una ambulancia o de la policía, porque son sonidos que alteran el timbre de la escuela. Debe uno ir adaptando a esta sensibilidad auditiva, en donde nosotros comprendamos de que si él se tapa los oídos es porque simplemente ese sonido es muy intenso para él poder entenderlo. Otro de los aspectos es esta sensibilidad táctil. Todo estímulo que pasa en su piel causa un impacto. Una de las cosas que se habla muchas veces en la sensibilidad táctil es que
Es necesario a veces estimular este aspecto de la sensibilidad, porque esto causa un impacto muy importante en el cerebro. Por tanto, es importante tener roce con objetos, tratar de ir apropiándolo a este esquema, a el esquema de tratar de que se abrace él con otro niño o establecer un contacto con otros niños en particular. Por tanto, estos aspectos son sumamente elementales en el proceso de la integración. La parte auditiva, respetar los sonidos, y la parte del contacto físico, lo cual es muy difícil para ellos en varias oportunidades. Si hay alguna pregunta que quisieran realizar. Ok, entonces voy a continuar. Aquí existe otra característica elemental que se dice que presentan crisis por factores internos y externos. Cuando hablamos de una crisis en el autismo, hablamos de una conducta que sale de la normalidad y se presenta lo que se llaman las conductas disruptivas. Es decir, que se puede molestar, puede golpear un objeto, puede de repente ir contra otro compañero y de repente abrazarlo fuerte o agarrarle los brazos. Hay unos que no resisten la crisis y de repente se pueden autoagredir o pueden de repente por una u otra manera agredir a alguna persona que esté al lado. Cuando hablo de la agresión, no es que ellos son agresivos, sino que esta crisis ellos no lo saben manejar. Cuando yo hablo de una crisis por factores internos y externos, derivan de la siguiente forma. Si hablo que la crisis es por factores internos, estamos nosotros hablando claramente de que existen niños que pueden tener un cambio físico interno, ya sean niños que tengan medicación o existe un factor, puede ser una fiebre, un dolor de estómago, alguna situación que lo está alterando y él cae en una crisis por no saber cómo verbalizar y poder llegar al entorno a entender qué es lo que ocurre. Por tanto, es importante, en el caso de la medicación, tener un control por lo mínimo de dos veces al año, cada 6 meses, de que sea reevaluado por neurología o psiquiatría o la persona o el especialista que le pone la medicación, ya que él puede presentar estas crisis y a veces hay que ir directamente a la medicación. Y también hay que ir directamente, en el caso que no esté medicado, ir a ver qué factor está influyendo en esta conducta. Ahora están los factores externos, que son los ruidos inapropiados, la cisterna, la policía, los timbres escolares, y también tenemos la crisis por factores externos, puede ser alguna vivencia que no sea adecuada. Por ejemplo, existe el sonido de un ventilador que le agrada y de repente sin darse cuenta lo tocó, se partió y esto cae una crisis porque no acepta este cambio. Por tanto, estas son unas cuantas características del autismo que lo determinan de una manera bien importante. Estas características también son resaltantes al ser evaluadas por un especialista en el área del autismo o neurología o psiquiatría para aplicarla en una de las pruebas importantes que es la del DSM-5. Por los momentos, ¿hay alguna pregunta? Ok, pasamos entonces, ¿sí? Ok, ¿había alguna pregunta? Disculpen. No, aún no. Ok, entonces fíjense, ahorita vamos a hablar de la clasificación del autismo. Cuáles son más fáciles de adaptar a nivel escolar y cuáles son los que tienen más complicación. Ok, tenemos aquí el autismo tipo 1, el autismo tipo 2 y el autismo tipo 3. Cuando hablamos del autismo tipo 1, hablamos del Asperger, en donde hay un nivel de competencia bien elevado. Se podría decir que hay bastante autonomía, existe una manera de comprensión de algunas cosas en cuanto al aprendizaje, tienen bastantes habilidades para retener información, son seres que son muy únicos, creativos, pero tienen unas dificultades a nivel de la interacción social, de repente tienen lo que se llama estas estereotipias verbales, tal vez les cuesta establecer contacto con las personas, pero tienen un nivel de potencial alto e inclusive su coeficiente intelectual por lo general es por más encima de lo esperado. Estos seres como tal tienen la posibilidad de una integración que se tiene que dar paulatinamente y, ¿por qué no? Debemos nosotros observar cuál es su nivel de rendimiento, cuáles son sus dificultades e ir adaptando poco a poco. Este autismo tipo 1, nosotros podemos decir que tiene la característica de nosotros ir negociando poco a poco, porque ellos son una de las características que tiene el tipo 1, como muchos, es lo que se llama la inflexibilidad.
Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Hay que explicarles claramente qué es lo que va a pasar, cuál es el proceso que va a vivir. Hay que explicarles cuando tenga una estereotipia verbal, por qué nosotros no podemos contestar siempre, cómo nosotros frenar esta situación y cómo darle a entender a él que no es bien visto ni negociable que repita varias veces si va a ir a la natación, si va a ir a la natación o si hay natación. Por tanto, debemos darnos cuenta de que con su inflexibilidad a veces es importante nosotros ir estudiando poco a poco este grado del autismo o este tipo de autismo. Hablamos del autismo tipo 2, en donde el nivel de competencia ya el coeficiente no es elevado, pero tiene un rendimiento y habilidades a nivel de desempeño importantes. Son muy desenvueltos en actividades, por ejemplo, de la interacción social, por ejemplo, poner una mesa, actividades rutinarias, y también es importante resaltar la parte de que ellos se manejan en un entorno de que pueden establecer un trabajo en grupo sin ninguna complicación, no requieren de estar en grupos muy pequeños, pueden estar en grupos un poquito más grandes, no como en el grado de tipo 1, que pueden estar en grupos grandes y adaptarse, pero hay algo importante que tomar en consideración al autismo tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el autismo tipo 1 y tipo 2 es muy probable que se dé la integración, pero nosotros tenemos que manejar, por ejemplo, en el estándar del país que yo vivo actualmente, que es Portugal, nosotros hacemos la integración social de este punto. Ellos empiezan a estudiar desde que son pequeños, desde el preescolar, hasta lo que se llama el 12º grado, que aquí se hace hasta el 12º grado, y en ese proceso nosotros vamos integrando a diferentes personajes necesarios, como son un equipo de alguna institución externa en materia de autismo que tenga supervisión, porque de ellos no tener un rendimiento que sea satisfactorio para su desenvolvimiento y haga que ellos involucionen en sus conductas, nosotros actuamos en la integración laboral, que serían los talleres o los centros de actividades ocupacionales. También tenemos aquí el autismo tipo 3. Cuando hablamos del autismo tipo 3, conversamos acerca de un autismo en donde las características son muy básicas, en donde él requiere de mucho acompañamiento para lo que es el desenvolvimiento más normal o más simple de su vida. Él requiere de mucho apoyo en la parte por ejemplo, la independencia a nivel del desenvolvimiento en un baño, el desenvolvimiento para comer. Entonces, este tipo de autismo se hace un poco más complicado para la integración. Por tanto, estos serían los 3 grados de autismo. Por los momentos, ¿hay alguna pregunta? Ok, entonces continuamos con la siguiente lámina. Ok, aquí vamos a hablar de lo que es la escuela, el autismo y el enfoque que da la escuela al autismo. Aquí tenemos como primer punto, la escuela debe conocer y comprender las características del niño o niña con autismo. Esto es un punto muy debatido en cualquier enfoque del autismo. ¿Por qué? Porque se dice que a veces el profesor debe ser un apoyo y debe manejarse más en actitud que en aprendizaje. Muy cierto, el profesor, por poner un estándar, debe manejarse en actitud, pero debe tener la información básica para poder entender por qué hay aislamiento, por qué al joven le cuesta el contacto físico, por qué él se irrita ante sonidos. Por tanto, siempre es importante dar un previo antes de la integración y darle a entender a este equipo en conjunto, porque yo no hablaría solamente del profesor o de los docentes, sino el equipo que sea directivo, el equipo que sea de profesores de educación física e inclusive el equipo que forma parte de la escuela, como en las labores de limpieza, porque ¿qué forman parte de ellos? Forman parte de un todo de la escuela, por tanto deben tener conocimiento de qué características básicas tiene este chico y qué es lo que requiere, ¿ok? Es importante ser muy claro, esas son sus características los hacen únicos. ¿Qué ocurre? Que debemos adaptarnos a su realidad. Ahora, tenemos como otro enfoque, es crear una unidad de atención y apoyo para los niños que están en el proceso de inclusión. Una unidad de apoyo, hablo de que nosotros tengamos por decirlo así, un cubículo o un apartado en donde estén estos especialistas trabajando en conjunto en este proceso de la inclusión. Aquí debe estar un equipo
multidisciplinario bien encaminado, en donde esté la presencia de psicología para orientar la parte conductual, para establecer planes de conducta, aplicar la psicología positiva también en estos chicos y establecer un plan de trabajo. También en el área de psicopedagogía es importante para mantener este esquema de la terapia conductual y al mismo tiempo brindarle los aprendizajes que se han adaptado a las características que él tiene. ¿Ok? Y tenemos también el terapeuta ocupacional que rinde también un factor importante en lo que es la estimulación táctil, también puede aportar en la estimulación auditiva y por tanto estos tres ejes son necesarios: psicología, psicopedagogía y terapia ocupacional. ¿Existe alguna pregunta que quieran hacer por los momentos? ¿Ok? Todavía no, podemos continuar. Entonces, fíjense, en la escuela y en el autismo existe también un tercer enfoque, que es brindar formación permanente al personal docente y apoyo. ¿Qué ocurre cuando existe una característica atípica, por llamarlo así, en esta inclusión? Se cambian algunas normativas, el niño le cuesta adaptarse. Buscar brindar siempre, tener reuniones constantes en donde se le brinda más formación, en donde este equipo, esta unidad de apoyo, le pueda brindar reuniones, en donde le diga cuál es el encaje que ellos tienen que dar. Cabe destacar que esta extensión de este equipo en el proceso de integración, cuando hablo de este equipo, hablo de psicología, de psicopedagogía, son personas que constantemente van haciendo supervisiones y sacan al niño del ambiente del aula para poder estimularle los otros aspectos que pueden ser de dificultad y hacer ciertas adaptaciones, ir observando cómo va el proceso para que él sienta que hay realmente una empatía entre lo que estamos haciendo en la escuela, lo que el equipo está esperando de él y por tanto tener su seguridad y satisfacción en la integración escolar. Entonces tenemos aquí ese punto número 3, esa formación permanente del personal docente y de apoyo, muchas veces es brindada por este equipo de atención y apoyo que es psicología y psicopedagogía. En el área, en las unidades que yo he trabajado, por lo general nosotros tomamos a los niños, trabajamos con ellos aparte y luego de ese proceso nosotros tenemos al final de cortes ciertas reuniones con este personal para darle a entender qué camino vamos, cuál es lo que esperamos, de qué manera podemos integrarlo y utilizar motivadores para que el niño se sienta más adaptado y sobre todo algo muy importante en el proceso de inclusión de la escuela en el autismo, que es brindar herramientas para que los chicos que estén allí en esa aula de clase logren también el enfoque de apoyar el proceso y ayuden a este ser azul a que se integre de una manera armoniosa. Tenemos el punto número 4, son las reuniones del directivo, la escuela, docentes y especialistas. Esto nunca debe faltar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un proceso, por ejemplo, en el caso mío de psicología y de psicopedagogía, yo estoy en un proceso de observación, pero que veo que el niño requiere de más apoyo o su enfoque es más hacia el área de un taller laboral al final de lo que es la inclusión, nosotros debemos aportarlo. Ahora, les hablo a nivel del enfoque en Portugal. Ellos pasan todo el proceso y luego son incorporados. Existen otros países, por ejemplo, Venezuela, en donde el proceso de la inclusión se da y luego que nosotros evaluamos que el niño no se integró como tal, nosotros inmediatamente no esperamos a que tenga mayoría de edad, sino se incluye directamente en lo que son los talleres laborales a fin de conseguir una actividad. También cabe resaltar que en ese enfoque, tomando en consideración del desempeño del niño, nosotros vamos fortaleciendo en ese proceso, por decirles así. Yo evalué a Laura y Laura le cuesta integrarse a nivel académico, pero ella tiene muchas habilidades. Laura, un equipo interdisciplinario de afuera, la podemos nosotros remitir a un centro de actividades ocupacionales, el cual la puede ir preparando y a futuro podemos observar que en muchos países existe lo que se llama la ley de la integración laboral, en donde un 5% de esta población está incluida y por tanto nosotros podemos lograr el encaje de poner a Laura, si las facultades de ella son en el área de la hotelería, de doblar toallas, de ese desempeño, podemos ubicarla en un hotel o la podemos ubicar en una lavandería. Tenemos como punto número 4 esas reuniones muy importantes y vitales porque ellas nos van a decir cómo ven ellos el proceso, cómo vemos nosotros el proceso como especialistas y el encaje de la integración más armónica.
¿Hay alguna otra pregunta por allí? Ok, entonces podemos pasar a la siguiente lámina, en donde están las adaptaciones de la inclusión del autismo en el aula. Para nosotros incluir a un niño con autismo, con estas características, ya sea del tipo 1 o del tipo 2, nosotros tenemos que dar unas adaptaciones. ¿Por qué? Porque primero, existe dificultad para el seguimiento visual, existen diferentes formas, dificultades para integrarse, no solamente por el contacto físico, sino para integrarse a lo que es una rutina. Por tanto, es importante tomar en consideración la escuela estas características, sobre todo en el aula de clase. La primera está explicar a los niños y niñas los eventos que van a vivir durante la semana. ¿Cómo es esto, los eventos que van a vivir? Sí, son los eventos, ir proyectándolo. Bueno, nosotros vamos a hacer los viernes actividades deportivas, a tener como un encaje de que él sepa, bueno, los viernes son actividades deportivas. Ir nosotros narrando estas situaciones. Porque, ¿qué pasa? Llega, por ejemplo, una invitación para algo que esté relacionado, o llegan los bomberos porque quieren dar una charla, y nosotros no hemos hablado de esto. Esto causa una cierta irritabilidad en ellos, porque se rompe toda la rutina. Por tanto, es importante también lo que se llama rotular en las aulas de clase, cuáles son las rutinas que se van a ir dando para que se vaya adaptando. Otra de las cosas es, al romperse la rutina por cierto evento, entonces nosotros conversar con ellos y establecerle por qué se rompió esta rutina. Ahora, allí tenemos otro punto importante que es establecer las rutinas. Cuando hablamos de establecer las rutinas, es como se lo decía, agarrar y utilizar lo que se llaman las claves visuales. Yo puedo poner un desayuno y él sabe que vamos en la rutina del desayuno. Nosotros vamos a hacer esta rutina que es deporte y ponemos un dibujo, un diseño para que él se vaya adaptando, porque es un proceso en donde es inclusión para la adaptación escolar, ¿ok? Ahora, hay otro aspecto importante en la adaptación e inclusión del autismo en el aula, que es aplicar los estilos de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico y mantener un trabajo en conjunto escuela y hogar. ¿Qué pasa con este enfoque? Este enfoque es muy importante, esta adaptación, porque nosotros debemos utilizar todos los sentidos que él tiene para ser estimulado. La parte visual, la parte auditiva y la parte táctil. Por tanto, el aprendizaje debe tomarse en consideración en estos tres sentidos y darnos cuenta de algo. La escuela, nosotros vamos a integrar a este niño o este joven en la escuela, pero el hogar es un eje vital en la ayuda de este proceso. Porque si nosotros estamos desfasados, la escuela hace y el hogar no cumple, aquí el chico no se va a incluir. Si nosotros rotulamos así y le damos a los padres, mira, esta es la rutina, converse con él acerca de la rutina, conversa que va a haber un paseo el día tal, tenemos un proceso donde la inclusión va a ser más fácil para él y él se va a sentir más armónicamente. Y otra de las cosas, el chico llega un momento de adaptarse tanto a esta rutina que él mismo le va a pedir al padre o a la madre que viene algo, un evento que él sabe que le toca. A veces decimos los especialistas o los padres, a veces no sabemos cómo él sabe eso, pero a veces él sabe por la repetición y si nosotros no hacemos la repetición no se alcanza. Si el aprendizaje visual y yo le mando una tarea muy simple adaptada a él, no se cumple en casa, los objetivos de la inclusión y apoyo en el aula tampoco se logran. Aquí tenemos otra adaptación que es adaptar los objetivos a sus ideales. Cuando hablamos de adaptar los objetivos a sus ideales, si yo sé que él no tiene contacto visual y me es necesario, yo tengo que hacer una adaptación de alguna actividad que lo centre a visualizar. ¿Qué ocurre con esto? Yo puedo utilizar esta actividad y combinarla con la otra, ir cambiando, interactuando. Y algo importante, cuando yo adapto los objetivos, es necesario incentivarlo lo bien que está haciendo, dándole muchísimo apoyo a lo que está haciendo, por mínimo que sea al alcance. Y entre los objetivos de sus ideales está de que nosotros respetamos el aislamiento, mas no podemos apoyar el aislamiento. Debemos buscar la manera de que poco a poco se hagan escenas para que él se vaya integrando paulatinamente. Por tanto, estas serían unas tantas de las adaptaciones del autismo en el aula escolar. ¿Existe alguna pregunta que quisieran realizar acerca de este aspecto? Ok, entonces pasaríamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué afecta la inclusión del autismo?
La inclusión del autismo se ve afectada por factores, primero, de no concientización de la gente en cuanto a la información de qué es el autismo, de que es adaptable y de que nosotros debemos llevar un proceso distinto. ¿Por qué distinto? Bueno, porque requiere algunas modalidades que adaptarse, más no imposible. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros no preparamos en la inclusión social antes de que llegue el niño, no preparamos al grupo a que vayan al compañero, que nos va a ayudar muchísimo, nos va a enseñar muchísimo, y darle un preámbulo al grupo de que ellos deben apoyar el proceso, el niño queda muy afectado. Por tanto, ¿qué afecta la inclusión del autismo? El bullying. El bullying, ahí vemos retratado una imagen donde hay un niño que es excluido, es señalado por sus características. Pero aquí tenemos que nosotros hacer adaptaciones. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos que poner a un chico que pueda interactuar con él, incluirlo en actividades, a pesar de que él no quiere incluirse totalmente todo el tiempo o media hora, incluirlo por pedacitos. Otra de las cosas es utilizarlo a él como una figura de importancia en el aula, en donde nosotros lo podamos utilizar para entregar las hojas, en donde él se sienta activo, en donde su grupo lo acepte. Y algo importante, conversar con los niños acerca de cuál es el alcance que queremos de él, cuáles son las necesidades que debemos nosotros brindarle a él y qué es lo que esperamos nosotros como docentes, como directivos, hasta como especialistas. Por lo menos en el área de psicopedagogía, yo puedo ir a un aula y decirle a los chicos, sin tenerlo a él, cuáles son las expectativas que espero de ellos con él o con él mismo en el aula, las expectativas que espero todos que le van a brindar. Hay actividades, muchísimo acompañamiento en el sentido de construir el bienestar en el aula escolar. Por tanto, es necesario, muy latente este aspecto, porque es un aspecto que yo pienso que siempre ha sido un poco disfrazado. Ahorita se habla más, gracias a Dios que se habla más, pero es algo que tenemos que tomar en consideración. Si tú ves que él está haciendo estereotipia y te burlas en vez de calmarlo, él no va a lograr a tener otra cosa que una crisis, se va a sentir mal y se va a querer aislar. ¿Ok? Por tanto, el bullying es un aspecto muy importante. La supervisión del proceso. ¿Cómo es esto de la supervisión del proceso? Si yo, por ejemplo, le di una actividad a Luis y, bueno, la actividad no la hizo completa, pero no seguí insistiendo, no veo que de mi parte como docente o como persona que está en el proceso, estoy involucrado en que él aprenda o concientice, o digo yo, bueno, esta actividad está muy complicada, debo desistir y debo insistir a hacer adaptaciones, no hay un proceso que está siendo supervisado. Si ellos realizan, por lo menos, actividades deportivas y él está todo el tiempo en un espacio reducido o él está en un lugar totalmente aislado, yo tengo que darme cuenta de que no estoy supervisando, no estoy logrando lo macro, que es su integración social. Por tanto, debemos evaluar. Supervisión del alumnado. Cuando hablo de la supervisión del alumnado, ¿cómo estos compañeros de este joven lo apoyan? ¿Cómo estos compañeros, de qué manera pueden aportarle? ¿Cómo yo puedo involucrar al que es líder a que él sea la mano de apoyo o de ancla de este niño que necesita la inclusión social? Entonces, por tanto, tenemos que nosotros ser factores de liderizar, ya sea a nivel de equipo interdisciplinario de las unidades de apoyo, como también el directivo, como el docente. ¿Ok? Tenemos también lo que se llama el acoso escolar, docentes, alumnos. ¿Qué pasa esto? Ya estamos involucrando otra materia diferente, porque yo hablo del acoso de los alumnos que siguen y utilizan estos mecanismos de reírse o de no adaptarse a la realidad, o el acoso que sea por parte de los docentes. Por ejemplo, no se sepa cómo manejar verbalmente la manera de hablar con ellos y van creando diversas cicatrices que no ayudan en el proceso al niño. Por tanto, es necesario tomar en consideración este aspecto. ¿Existe alguna pregunta? Ok, seguimos entonces con el último factor que puede afectar el proceso de la inclusión en el autismo. No acuerdo en los nortes de la inclusión. Cuando hablamos de los no acuerdos, es que nosotros lleguemos a un punto de que nosotros establecimos una reunión, equipo multidisciplinario, escuela, docente, y entonces unos caminan por un lado, otros caminan por otro lado. Es como en el caso de la integración y los padres. Si los padres no se apropian instaurarse en el proceso,
el proceso de la inclusión en el autismo se hace difícil. Porque, ¿qué pasa? Si el niño no se adapta, nosotros tenemos que experimentar con los padres de qué manera podemos ayudarlo para que él se adapte a las actividades ocupacionales. ¿Existe alguna pregunta en cuanto a la inclusión del autismo? ¿Cómo lo afecta? Ok, continuamos entonces con la siguiente lámina. Otro aspecto importante son las dificultades en la inclusión escolar en el autismo. Falta de apoyo y comprensión al niño y a la niña. Tengo al niño que tiene características estereotipadas y no sé sentarme al lado de él, conversar con él y entender el mundo que él vive, que es una característica de su trastorno, y nosotros de repente utilizar calificativos que no son. Es que tú siempre te pones así, es que porque tú siempre tienes que repetir las cosas, porque nosotros tenemos que tomar en consideración algo. Para nosotros lograr cualquier éxito también en el autismo, tenemos que bajar nuestros niveles de exigencia y darnos cuenta de que si existe paz en el ambiente de él va a rendir por correspondencia. Pero si yo lo acoso, yo lo intimido o yo no lo apoyo, brindándole aprecio, sacándolo de aquel rincón y dándole a entender lo que tus compañeros te quieren, involucrándolo en juegos en donde existan líderes que lo ayuden y lo acoplen. Porque pasa a veces cuando se da este proceso de inclusión, que niños que son líderes, que comandan el aula, se hacen tan maravillosos con ellos porque logran entrar a lo que se llama el proceso de la concientización de la inclusión del autismo. Ahora tenemos la falta de formación del personal docente. Cuando hablo de la falta de formación del personal docente, no hablo que el docente tiene que ser un especialista en autismo, pero un docente que tenga las características básicas de comprensión de que existen características y cómo actuar. Si tenemos una crisis en un niño con autismo, no podemos tener al niño dentro del aula de clase. Es decir, tenemos que buscar el apoyo del equipo que está anexo a la escuela y buscar la manera de sacar al niño de este contexto, porque mientras menos alterado sea el ambiente, él se va a sentir bien. Esto es parte de la formación del docente. Él debe conocer herramientas, por llamarlas así, SOS, para que él pueda actuar en un momento determinado. ¿Hay alguna pregunta que quisieran realizar? Ahora fíjense, aquí viene un aspecto muy importante. Falta de adaptaciones por parte del Estado en las medidas de inclusión. Si el Estado no brinda la capacidad de darles a las escuelas este campo abierto de hacer el proceso de inclusión, porque hay escuelas que lo realizan, hay escuelas que no lo realizan. ¿Qué ocurre? Todas las escuelas deben seguir un mismo marco de la inclusión social. Todas las empresas deben brindar el 5% de la inclusión laboral. Por tanto, es necesario manejar que este aspecto se cumpla. Y otro aspecto importante, necesario, que es macro para poderlo entender, es esta parte de cómo el Estado le brinda apoyo a nivel educativo a la escuela. ¿De qué manera el Estado se adecua a entender la realidad del niño, la realidad de la escuela, el tamaño, el ambiente? Porque también hay que estar claro de algo, en la inclusión escolar o del autismo, tenemos que considerar ese aspecto de nosotros manejarnos en que se pueda adaptar, de que se sienta bien y que el ánimo de él al llegar a la escuela sea de personas que sean bastante proactivas. Entonces, por tanto, entre las dificultades más macro que se puedan observar, primero, que los objetivos a nivel de Estado sean muy diferentes a lo que se plantea el proceso de la inclusión social. Que existan falta de supervisión de los entes que llevan este proceso de inclusión, tanto a nivel educativo como a nivel directo de la escuela especial como de la escuela regular. Otro de los aspectos que este personal de apoyo no le brinda la capacidad. Hay algo necesario que tenemos que considerar en esta parte de la inclusión social del autismo en la escuela. Estos seres son evaluados y diagnosticados por un personal bien particular, que entre los que les dije que era el neuropediatra, tenemos el psicólogo, el psiquiatra, inclusive el psicopedagogo y el terapeuta ocupacional. Estas personas siguen estándar de pruebas para llegar al diagnóstico del autismo. Por tanto, ellos tienen un papel importante en este proceso de inclusión. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario en la escuela y tenemos uno externo, ¿ok? Este equipo multidisciplinario tiene que encontrarse. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, psicología no medicó, si no medicó otra persona, debemos tener correspondencia de lo que se va, de cómo se trabaja. También tenemos que tomar en consideración que en este proceso de inclusión debe haber un compromiso en cuanto a la información entre lo que ven los especialistas, cómo lo ven, si creen que es armonioso, cómo se está llevando el proceso en el aula y hacer los ajustes necesarios. ¿Por qué? Porque el personal no es especialista, el personal lleva inducciones acerca de lo que es el autismo y de qué manera él es copartícipe de la adaptación. Ahora, poca supervisión del proceso. Hablo de poca supervisión del proceso, es que si yo tengo una unidad de apoyo y ellos simplemente agarran y van a la escuela, van a la escuela y supervisan poco, o van al aula de clase y trabajan con el niño una vez, o trabajan poco tiempo, este proceso no se va a dar de la forma más armoniosa. ¿Por qué? Porque falta la opinión del psicólogo, falta la adaptación de la modificación conductual, faltan muchos procesos. Y todos estos procesos que lleve cada especialista debe ser, de una u otra manera, conversado con el docente. Por ejemplo, en las unidades de inclusión social en donde yo he trabajado, se le plantea también a este chico lo que se llaman planes de modificación conductual, que son ciertos cuadros en donde se van viendo cuáles son las características de lo que él va alcanzando. Pero eso es un programa que yo lo tengo, pero yo necesito que en el aula lo aplique la profesora. Por tanto, yo necesito que esa adaptación de mi estrategia, la profesora la siga y mantenga ese estándar de lo que es comprensible. ¿Ok? Uno de los factores necesarios es que tanto a nivel del directivo de la escuela especial como el directivo de la escuela escolar, de la escuela regular, perdón, tienen dos nortes que son iguales: integración, alcance de aprendizaje. Los dos nortes deben mencionar cuál es su enfoque. ¿Qué espera el aula regular? Formar un individuo para la sociedad. ¿Qué espera la educación especial? Integrar un individuo a la sociedad. Ok, ¿qué pasa con estos dos aspectos? No es que son diferentes, pero los dos buscan algo: incorporación social. Por tanto, el profesor tiene que darse cuenta de algo. Laura no se adapta a aprenderse las vocales o no se adapta, pero Laura es buena para hacer algunas actividades en el aula. Laura tiene la capacidad de ser un líder, porque muchos de estos niños también son líderes, y entonces, ¿qué podemos manejar? Bueno, que ella sea una persona que de repente haga narrativas de teatro. Así ha pasado de repente con chicos que tenemos allí en las unidades que tenemos aquí en Portugal. Ellos se adaptan de una u otra manera porque son líderes y porque saben cuáles son sus intereses. Darnos cuenta de la realidad, más no atropellar el proceso de que el niño tiene que aprender en la escuela. Si le cuesta el proceso de aprendizaje, nosotros tenemos que ver cuáles son las otras fortalezas. Básicamente, eso no va a afectar nada el proceso. Nosotros lo que vamos a lograr es una inclusión de manera óptima. Ahora, en cuanto a las dificultades en la integración escolar y en el autismo, ¿existe alguna pregunta acerca de las características que están aquí? ¿O que quisieran opinar algo? ¿Tendrían alguna manera de complementar algo más? Ok, ahora tenemos esta parte muy importante. Antes de hablar de esto, la palabra éxito, alcance, fortaleza, logro, desempeño. ¿Qué ocurre en el autismo hablar de éxito? En el autismo hablar de éxito es hablar de lo más pequeñito que puede dar un ser azul. Cuando hablamos de lo más pequeñito es poder yo tomarle la mano y que él pueda ser receptivo. Una de las cosas es lograr obtener el contacto visual. Una de las cosas en el éxito del autismo es lograr la integración social, que es el éxito macro, pero tenemos que considerar algo. No puedo alcanzar el éxito en la inclusión escolar del autismo si el equipo no observa el éxito que podemos llegar a este chico. No consiguió la parte académica, no importa, consigue la integración social, ha establecido contacto con otros. ¿Qué pasa con estos chicos como tal? Y la realidad a veces ocurre así, que no se adaptan y los obligamos a adaptarse a cosas o actividades que no están ajustadas a su realidad. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que yo tengo que ajustar. Si no ajusto la realidad de la actividad,
no logro nada. Por tanto, el éxito en la inclusión escolar en el autismo está empezar desde lo más básico, en donde él logre tener aprendizajes del ambiente, en donde él haga lo que se llama un preescolar. Y cuando hablamos de preescolar, es que él pueda interactuar y darse cuenta cómo va a ser su entrada a la parte escolar, tener ese impacto de poderlo llevar a las diferentes áreas de aprendizaje en donde él tenga que interactuar. Existen algunas áreas que no le gustan o no son de placer para el niño, entonces tenemos que ir adaptándole poco a poco, más no debemos obligar al niño con autismo. El niño con autismo que es obligado, por lo general, se muestra rebelde, puede tener una crisis o puede ser que involucione en algunas de sus conductas, porque él no se siente adaptado ni ajustado a su realidad. Entonces, por tanto, en el éxito es alcance de todo, desde lo más pequeño hasta lo menos simbólico, es un alcance. Por tanto, yo quiero que vean algo. Es que le cuesta mucho a Pedro, porque yo veo que va muy lento, pero es que él tiene un ritmo particular, que de repente no tienen los otros, pero él tiene fortaleza de que se está adaptando. Y algo, los estímulos verbales positivos. Qué bien, Juan, ¿cómo vas? Me encanta cómo te estás integrando. Mírame los ojos, una cosa importante, mírame los ojos, integrarlo, hacerlo copartícipe. Llamar a Juan, vamos a ver, Juan, ¿qué nos puedes decir? Roja, verde, naranja. Muy bien, fabuloso. Todo el mundo es diferente. Tal vez ustedes son buenos en el área de matemáticas, yo tal vez soy buena en el área de lenguaje. Todo el mundo tiene una particularidad. Entonces, en el éxito en la inclusión escolar del autismo tenemos lo que se llama la cooperación del alumnado. La cooperación del alumnado, hablamos de que cuando existe un proceso que vamos a integrar a una persona que tenga autismo, nosotros tenemos que concientizar de que ese proceso se va a dar en toda la escuela. Que los niños tengan en cuenta de que hay seres que son diferentes, pero porque tienen características particulares que los debemos integrar. Siempre debemos utilizar la palabra integración en la escuela, porque la integración no solamente de los niños con autismo, integración en lo que es la afectividad entre los compañeros, la integración en lo que el docente, a pesar de no ser especialista, se ajuste a que tiene empatía con el chico, le gusta integrarlo, se adapta a la realidad del mundo azul, porque eso también es importante, adaptarnos a su realidad, no solamente que él se adapte a la nuestra, adaptarnos a su realidad y respetar lo que es el ritmo de él y el ritmo que es mío. Tal vez si estoy acelerando mucho, debo bajarle. La cooperación del alumnado, en ayudarse a la integración, a la interacción. Ve y siéntate con Luis, anda, ve a jugar a la pelota con él. Tal vez Luis no es muy activo para jugar, pero podemos buscar una actividad en donde él le guste. Nosotros tenemos, por ejemplo, actividades en la inclusión escolar, a ellos les encanta muchísimo los legos, les gustan los rompecabezas. ¿Qué podemos hacer? Iniciar actividades en donde él pueda interactuar con esto. Buscar la manera de las claves visuales como gran aporte, que lo ayuden a orientarse. Aquí hay un corazón que me está indicando de que tienes que compartir, tienes que amar a tus compañeros. Es algo importante. Ahora, la cooperación del alumnado totalmente necesaria. Cada uno de los chicos que estudian esa aula de clase debe conocer y ayudar a su compañero que tiene diferentes características, pero que lo hace tan maravilloso como ellos. Otro de los éxitos es alcanzar el amor. ¿Alcanzar el amor a qué? Al amor a la integración, el amor a que es un proceso que no se da de un momento a otro, dependiendo de la adaptación que se haga o del nivel de autismo que tenga, pero un proceso de amar la inclusión social. Yo voy a alcanzar el norte de que él se incluya, pero tengo que ver dos vertientes, en la escuela o en el taller laboral. ¿Qué pasa con esto? Ay, no, pero es que él no se incluyó en la escuela. Pero se incluyó en la escuela en lo que se llama taller laboral, ahí también va a aprender, es decir, su integración puede estar focalizada en esos dos aspectos. La compañía del docente y de los miembros educativos. El docente tiene que ser una persona muy empática con él, tiene que tomar en consideración los ajustes y las adaptaciones que le dé el equipo que está de apoyo. Dudas, incertidumbres, rarezas, por llamarlo así, que no sé cómo explicarme. Yo como docente debo buscar este equipo y decirles, bueno,
pasa esto con Luis, ¿de qué manera lo puedo ayudar? Ah, bueno, mira, es que yo veo, y siempre tener una comunicación activa. La compañía del docente también y de los miembros directivos en el niño causa una confianza. Mientras yo más interactúo con él, respeto sus límites, más le exijo también que tiene que integrarse, se logra un gran éxito en la inclusión social. Por tanto, el docente no tiene que ser totalmente un especialista, pero sí debería de darle lo básico, que es acercarse a él, aportarle cariño, darle recomendaciones, darle apoyo, para nosotros poder lograr lo que es la inclusión social. Si el personal no apoya, la inclusión es muy difícil. Si el personal no se concientiza de que todo el mundo es especial y tiene derecho a la inclusión, no se logra nada. Por tanto, hay algo importante en el éxito, la concientización. ¿Cuántas veces hemos hablado o hemos oído que existe la palabra concientización en la integración del autismo? Es a veces tan difícil, porque ¿qué ocurre? Nosotros a veces nos acordamos del autismo, y ahorita se habla un poco más del autismo, cuando es el día de la concientización del autismo. Pero nosotros debemos concientizar a la población de qué es el autismo, concientizar a la población de lo necesario que es su alcance, concientizar a la población de que él es un miembro que requiere incorporación, como cualquier otro. Otro aspecto es alcanzar la incorporación del niño al ambiente social. Cuando hablo alcanzar la integración al ambiente social, la escuela tiene que ser partícipe de llevarlo a circunstancias sociales. Por ejemplo, yo llevo un paseo, que él interactúe con las personas del museo, lo llevo a un campo a jugar, que él interactúe. Siempre la interacción en el ambiente social es importante. Algo necesario que también se habla muchísimo con estos seres azules es la parte de el contacto social a nivel verbal. Ellos llegar a un lugar, saludar, acostumbrarlos a saludar, acostumbrarles a utilizar las normas de cortesía, a apoyarlos en el caso de pedir algo, ser respetuosos, ¿ok? Entonces, alcanzar la incorporación del niño al ambiente social, sumamente importante. ¿Existe alguna pregunta hasta los momentos de lo que he venido hablando? Ok, entonces voy a continuar. No, todavía no. Podemos continuar. Entonces, fíjate, otro aspecto que es importante tomar en consideración es la incorporación escolar. Ajuste de actividades, establecimiento de rutinas, plan de acción, seguimiento, reuniones del equipo, integración que se debe dar. ¿De qué forma? Al nosotros tener estos ejes todos encaminados, el chico va a tener un norte. Pero ¿qué ocurre si nos desfasamos en que uno de los copartícipes falla? Los otros deben llamar a capítulo para que él se integre. Por ejemplo, yo soy la maestra y estoy haciendo muchísimas adaptaciones en el aula. Mando la actividad para la casa y los padres no están pendientes del proceso. Yo debo llamar a capítulo por parte del directivo y entenderle lo importante que es para este niño el proceso de la incorporación escolar. Aportar, darles cuenta a ellos la conexión que debe haber entre ellos. Aquí les puse lo que es alcanzar la incorporación del niño a nivel escolar y mantener una buena conexión. Equipo de especialistas, escuela y hogar. Cuando yo digo una buena conexión, ¿qué quiero decir? Que el psicólogo, el psicopedagogo, el terapeuta ocupacional, y los otros entes son importantes para integrarse. ¿Qué ocurre con esto? El docente no es una persona que está al 100% preparado, como se lo dije, de ocasionarse alguna dificultad o un cambio radical de conducta del niño. ¿Qué pasa? ¿Qué papel viene a jugar lo que es el equipo? El equipo tiene que jugar el papel de informar, de decirle a la escuela qué está pasando, y una de las cosas, tener seguimiento muy minucioso de todo lo que son las terapias y todo lo que son los acompañamientos externos, porque ellos ayudan y fortalecen el encaje del aprendizaje en el aula. Por tanto, es importante la buena conexión. Especialistas, psicopedagogas, psicólogos, terapeuta ocupacional y los externos también, ¿ok? Tenemos a neurología con lo que se llama la escuela. También debe estar enfocada, la escuela debe estar conectado con ellos, pedir a estos especialistas seguimiento por medio de informes para ver cómo es el proceso
Y una de las cosas, estos especialistas harán sus adaptaciones particulares. Bueno, el niño está ubicado en un aula donde existe una cantidad de ruidos inapropiados que le alteran la conducta. Vamos a hacer entonces un ajuste de buscar la manera de ubicarlo en un aula que no tenga este condicionamiento. Otra de las cosas es ajustar cuáles son, dónde está ubicado el niño en el aula. Ajá, lo ayuda a la inclusión. Si yo lo pongo allá de último en el aula de clase, él no va a poderse interactuar con los demás. El niño puede ser en momentos la figura de la semana. Cuando hablo de la figura de la semana es que yo ponga al niño, mira, vas a repartir las hojas, vas a ayudarme en esto. Es decir, la mano derecha del docente o del directivo. Si yo no cumplo estos aspectos, el niño no lo voy a llevar a integrarse. Si tengo planes de modificación conductual dados por algunos de los especialistas y no los sigo, el niño no va a medir cuáles son sus alcances. Los reforzadores verbales, los reforzadores físicos. Cuando hablo de verbales, que bien, cómo va, me encanta cómo lo estás haciendo. Y físicos, darle una galleta, darle una chupeta, darle algo que sea motivacional para él, es de gran alcance. Por tanto, ajusten todo al pormenor para que este chico se sienta bien integrado y se sienta feliz con lo que va a aprender o por dónde va a llegar su destino a surgir. Ahora, otra de los éxitos en la inclusión escolar en el autismo está evaluar los alcances del niño y la niña para determinar su futuro, formación académica o taller laboral. Cuando yo digo evaluar los alcances, hablo de empezar desde los mínimos, desde el primer día, cómo llegó, llevar reportes. Porque, ¿qué pasa? Si yo no llevo reportes, yo no puedo saber cómo es la evolución. Debo manejar entonces el estándar de, bueno, él ahorita hace, por decirle, bolitas y llena figuras en preescolar. Bueno, ahorita, por ejemplo, agarra el lápiz y raya un poquito. Todo eso es importante en el proceso, porque ¿qué me va a determinar esto? Yo no puedo seguir diciéndole a un niño que va a seguir en un aula de clase cuando él no tiene las competencias o no puede estar así. Puedo ajustarle en hacer actividades, bueno, hay escuelas en donde, por ejemplo, el nivel de competencias es bajo, pero el niño participa de repente en el área de comedor o de repente participa en actividades que sean deportivas y ayuda al profesor. Siempre ajuste en la inclusión escolar. Él se ajusta en la inclusión escolar. Ahora fíjense, cuando yo digo, vamos a evaluar registro, todas estas competencias, ¿verdad? Y veo que el niño, bueno, escribe su nombre, sabe su edad, pero falta, yo tengo que evaluar escuela, la formación académica regular o la escuela laboral. Existen muchos autismos tipo 1 que están en la universidad. ¿Por qué? Porque se ajustaron. ¿Qué ocurre? Se ajustó el aprendizaje de lo que le enseñó la escuela y adaptándose a hacer grandes proyectos. Pero ¿qué ocurre? Hay dificultades en la integración. Estos jóvenes, al ser involucrados en la formación académica, nosotros nos vamos a agarrar y decir, bueno, Luis, oye, tiene un buen nivel y tal, y él va a estudiar en la universidad tal, o en el instituto tal. Yo tengo que llevar un reporte de cómo le va el proceso a Luis, porque si yo no llevo el proceso, él puede involucionar y volvemos a caer en cero. ¿Qué pasa esto? Si yo veo que el nivel de competencias es bajo y él simplemente son actividades manuales, que son buenas e importantes, pero son más sencillas que las académicas, entonces yo busco un taller laboral o un centro de actividades ocupacionales. ¿Existe alguna pregunta acerca de esta diapositiva, de esta lámina? Ok, fíjense, antes de pasar a la siguiente lámina, yo quería hacer algo importante con ustedes, que es hablarles acerca de lo que es el proceso de la inclusión social y los especialistas. Cabe destacar que yo, para tomar en consideración que el proceso se va a dar, el proceso de la inclusión escolar, todos los profesionales que estén allí mancomunados con el chico deben de aportar qué es lo que opinan de la integración de él. No podemos trabajar, bueno, es que neurología dice que sí, pero ajustándose a esto. Y psicología no opina. No, todos tienen que opinar porque todos son vitales en el proceso.
Nosotros como eje de la escuela debemos también mantener un contacto con estos especialistas y darnos cuenta de que la inclusión de ellos en el proceso es necesaria. La evaluación del proceso final debe haber un acuerdo entre la escuela especial y la escuela regular. Porque, ¿qué ocurre? Vuelvo otra vez a ponerle mi experiencia aquí en Portugal, también puedo decirle las experiencias que he tenido a nivel de Venezuela. Pero a nivel de Portugal, yo llego a un 7º grado. Cuando llego a un 7º grado, podríamos decir que es como un primer año a nivel de, un primer año, sí, a nivel de Venezuela u otros países, ¿no? Vamos pasando a primero, segundo, tercer grado, 7º grado, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre con este proceso? En este proceso simplemente yo tengo que ir viendo, ¿cómo va el proceso? Su incorporación laboral, escolar fue buena, la exploración del ambiente fue armónica. ¿Qué está pasando? Si yo veo que el niño tiene las características de hacer actividades muy repetitivas, bueno, yo le pongo a ordenar colores y él los ordena perfectamente. Yo lo pongo allí a que los suéteres de sus compañeros los doble y los dobla perfectamente. Entonces yo me tengo que dar cuenta de algo. ¿Dónde está el eje de su inclusión? La escuela le forma la inclusión escolar y es la que abre el campo para que él se involucre en el taller laboral o lo que se llaman las actividades ocupacionales. Por tanto, cuando yo observo como escuela que este proceso de él le cuesta mucho aprender las letras, él le cuesta mucho la interacción a nivel de espontaneidad, pero él es muy bueno en esa fase. El directivo debe hacer contacto con la educación especial y ellos hacer contacto con qué instituciones trabajan la materia del autismo, en donde ellas tengan seguimiento. Porque, ¿qué pasa con esto? El chico sigue y pasó... ocurre el hecho de que él académicamente no está rindiendo, pero en el otro aspecto sí. El chico puede seguir participando por un tiempo, por ejemplo, aquí en Portugal, pueden seguir participando en la escuela regular y asistir al taller laboral afuera, y cuando él termine la escolaridad, él se queda en el taller laboral. ¿Qué ocurre también? Nosotros podemos ver el nivel de ellos, pero si hay un niño que no se integra y no logra este proceso, bueno, nosotros tenemos que hacer el ajuste a la escuela de educación especial y decirle cuáles son las instituciones que trabajan básicamente el área del autismo y que por concordancia puedan apoyarnos. Estas instituciones, por lo general, cuando está este proceso de que se estableció la escuela regular, la escuela especial y este proceso, vamos a poner el caso que ellos tomaron en consideración la APP de Coimbra, que es la Asociación de Personas con Perturbación Autística en Portugal, donde yo trabajo. Si ellos hacen el enlace con esta institución como tal le va a brindar apoyo a este chico y puede ser que 1 o 2 veces a la semana lo saque de la escuela y lo ponga en este proceso de que él se vaya adaptando de una u otra forma al proceso laboral. Pero ¿qué pasa con esto? Él no deja de asistir a la escuela, porque la escuela es la que hizo el proceso de su inclusión, ya sea a nivel laboral o a nivel escolar. ¿Existe alguna pregunta por los momentos de lo que he venido hablando? ¿Tienen alguna duda? No, todavía. Ok, entonces fíjense, algo que quiero que vean y con gran importancia. Tengo que tener contacto como padres, como especialista, con este personal directivo de la escuela. ¿Qué opina del proceso? ¿Cómo ve el proceso? ¿Cómo siente los ajustes que se han hecho? Porque, ¿qué pasa? Los nortes a veces son hay unos estándares más cerrados en la escuela regular que en la escuela especial. Cuesta a veces, muchas veces, hacer las adaptaciones, pero las adaptaciones son necesarias. ¿Por qué? Porque yo en vez de incluir y hacerlo evolucionar, lo que hago es que él involucione. Alcanzar la incorporación del niño a nivel social y a nivel escolar es un hecho que se da, mientras que el proceso se lleve de la mano. ¿Se lleve de la mano en qué? Es un proyecto, primero. Es un proyecto en donde están unas bases. Incorporación escolar implica socialización, aceptación, adaptación y sobre todo trabajo mancomunado con la escuela, casa. Esos son los puntos más álgidos. La cooperación. La cooperación es el proceso de la inclusión social en el niño. ¿Cooperación de qué?
de la escuela regular, de la escuela especial, de los talleres laborales, de los especialistas, de los padres. Todo esto son importantes y de los compañeros de clase también, muy importante. Ajustes de qué? Nosotros tenemos que hacer ajustes en la incorporación escolar del autismo, ajustes en las evaluaciones, en la manera de interactuar con los compañeros, ajustes en la cooperación de los compañeros a adaptarse y ajustes en aceptar cuáles son las dinámicas que también el equipo de apoyo necesita. Bueno, él necesita que él haga, por ejemplo, más pinte y que se sienta, empiece, por ejemplo, a utilizar la psicomotricidad fina. Bueno, porque sería bueno que él pudiera hacer un dibujo y de los dibujos esté también plasmado allí en una cartelera en donde él está integrado. Si este proceso es muy complicado, debemos utilizar entonces figuras de algo, que son las figuras de los auxiliares. En la escuela preescolar hay otras modalidades en otras áreas de la escuela, pero en la educación preescolar existe la figura del docente y del auxiliar. El auxiliar puede ser bien un apoyo para el niño que tenga un ajuste que hacer. No tiene dificultad, un ajuste que hacer. Si nosotros vemos a este chico como un niño que tiene dificultades, es un niño que es muy aislado, es un niño muy que le cuesta verbalizar. Es un niño, si nosotros empezamos a ver todas esas vertientes, la inclusión social se va al piso. Por tanto, en este proceso donde esté el niño, nosotros tenemos que darnos cuenta. Esta escuela abrió el preámbulo de la inclusión escolar. Tenemos que evaluar cuántos niños hay en el aula escolar. Tenemos que evaluar en qué sentido. Si hay muchos niños, tenemos que tener el uso de un auxiliar en el aula que pueda apoyar con estos niños con estas necesidades. Tenemos que darnos cuenta de que la evaluación tiene que ser diferente. No podemos tener una cuantitativa, tenemos que ver de cualitativa, donde se digan las cualidades del niño, los alcances así sean los mínimos, pero evaluarlo y focalizarlo. Una de las cosas, sentir siempre que el niño tiene grandes alcances, porque si no le cuesta. Y una de las cosas, el autismo se cierra a nivel de las emociones. Manejar lo que son las figuras de las expresiones en emociones, en dónde están tus compañeros, cómo te sientes tú, y siempre entrar en este mundo azul. Es necesario y de que a nivel evaluativo nosotros nos demos cuenta. Si nosotros tenemos una evaluación cualitativa y tenemos una cuantitativa, cuando decimos cualitativa, ¿ok? Son las cualidades, y la cuantitativa hablamos de números. Si nosotros utilizamos la evaluación cuantitativa, podemos nosotros hacer una adaptación a nivel de boletines y poner evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa al estándar regular del alumnado. En el caso de él, se lleva a la evaluación cualitativa. ¿Por qué? ¿Qué permite esto? Ver qué es lo que alcanzamos. Si yo me voy a centrar en lo que la escuela o los objetivos de la escuela me ponen, yo tal vez nunca incorporo a ningún niño con autismo. Pero ¿qué pasa con esto? Y ahora es mi controversia. Hay muchas personas y mucho autismo tipo 1, el Asperger, que llega a la universidad con grandes talentos, con sus características particulares, pero siempre ajustándose a una realidad que es óptima. Tenemos entonces el alcance de todas esas realidades. ¿Por qué este proceso se dieron en ellos y por qué no se dan a veces en otros? Porque no hacemos las adaptaciones. Escuela, Estado, familia, docente, especialista. 5 ejes necesarios para el éxito en la inclusión escolar. El autismo es algo maravilloso, es un mundo azul, con características particulares, las cuales deben respetarse, deben adaptarse, y debemos darnos cuenta de que no existe ningún impedimento, sino la focalización de adaptarnos nosotros a su realidad. Quisiera saber si existe alguna duda, si hay algún aporte que quisieran dar a esto que les he dado, experiencias que han tenido. Gracias, gracias, psicóloga María José. Es muy importante el tema que nos da. Y sí, tenemos algunas preguntas. El autismo y la inclusión escolar ha sido el tema que ahora nos ha acompañado esta tarde.
Y tenemos algunas preguntas. Si bien es cierto, las personas o los niños con autismo necesitan que nosotros les podamos programar ciertas cosas y decir, ¿no? Lo que va a pasar y que esto no sea de pronto una sorpresa que los vaya a alterar o a incomodar de algún modo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la mejor reacción que nosotros podríamos tomar o la mejor manera de trabajar con ellos en este tiempo de pandemia cuando sabemos que en algunos sitios todavía la educación sigue siendo virtual y en algunos lugares pues ya está yendo presencial? Pero fíjate que ese proceso ha sido muy complejo, porque es difícil la parte presencial y la parte a nivel de online, por decirlo así. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay una diferencia que la educación online ha traído como una ventaja. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen autismo que les agrada mucho el uso de lo que es el computador. Es decir, la adaptación se puede dar de una manera óptima. Pero ¿qué ocurre con esto? Yo tengo que darme cuenta de algo. Yo tengo que ver cómo está este niño y, por ejemplo, si yo estoy dando una clase y soy profesor, tengo que ajustarlo a que debe observar, a que debe estar pendiente, darnos cuenta también los padres de que debe empezar a experimentar si no tiene tanto contacto con el computador, qué es lo que ocurre. Esta pandemia también nos ha enseñado a darnos cuenta que nos falta mucho a nivel de la tecnología y que los estímulos visuales que se pueden ofrecer a un niño con autismo a nivel de la tecnología son maravillosos y él se puede ajustar. Ahora que está, como lo venía yo diciendo, ajustar la realidad de que este niño es muy visual y necesita estímulos visuales para poder interactuar. ¿Qué ocurre con esto también? Nosotros tenemos que ver cuál es el encaje de las otras terapias, por decirlo así, o las otras actividades que él no puede hacerlos a nivel online. Por ejemplo, lo que es la estimulación sensorial, que es agarrar plastilina y hacer bolitas y hacer, porque él necesita este trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros incluir a los padres a que él lo realice en conjunto y buscar siempre el apoyo. Pero la integración se puede dar y esto que hablamos de anticipar las actividades es, nosotros como docentes ya sabemos más o menos un cronograma, pero puede ocurrir, perdón, una actividad que sale fuera de contexto. Yo tengo que ir aproximando a este niño que hay cosas que se pueden ir rompiendo y que otras cosas pueden llegar. Por ejemplo, yo tengo una actividad para el 1 de julio y esa actividad para el 1 de julio es una salida a un parque. Y eso no está en su realidad escolar. Yo tengo que ir aproximando de que, mira, va a pasar un evento así, se puede cambiar esto e ir ajustando. También es importante que a veces se empieza a desviar un poco la rutina. ¿En qué sentido? Son rutinarios, pero yo puedo romper un poquito el desayuno, pasarlo a hacer una actividad que él tenía que hacer después. Él va a tener un pequeño percance de no saber cómo entenderlo, pero sin embargo se va a ajustar, siempre y cuando yo le haya explicado que hay una flexibilidad. Tiene que hablarse mucho de este aspecto de la flexibilidad, porque si no, ellos, al ser inflexibles, no van a reaccionar. Ya. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos trabajar en base a la inclusión no solamente de niños con autismo, sino otras condiciones que puedan tener en las instituciones pues regulares, ¿no? De educación básica regular? Ok, bueno, las adaptaciones principalmente para nosotros hacerlo es, él tiene que tener un diagnóstico y darnos cuenta también que yo hablé del autismo tipo 1, tipo 2, pero existe el autismo combinado, en donde puede haber un autismo con un TDAH o un autismo con un TOD, en donde hay un trastorno oposicionista desafiante. También pueden haber características así combinadas. ¿Qué podemos nosotros hacer? Darnos cuenta de que si hablamos de un combinado, un trastorno de déficit de atención con un autismo, yo tengo que hacer las adaptaciones en las dos áreas y ver cuál es de los diagnósticos el que pondera más repercusión en él. Bueno, las características autísticas son más relevantes que el déficit de atención. Entonces yo tengo que involucrarlo. Para hacer la inclusión social, siempre debe haber adaptación en los dos planos. Bueno, él le cuesta, él se aísla, pero al mismo tiempo es muy disperso. Entonces yo tengo que buscar
estímulos visuales que lo ayuden a focalizarle y sacarlo de ese contexto de aislamiento. Nosotros debemos hacer siempre ajustes a la planificación, sea cual sea. Y una de las cosas es hacer el planteamiento, que la escuela tenga también las condiciones básicas. Porque ¿qué ocurre? Si yo veo que, como les decía, el ambiente, o veo que hay muchos estímulos distractores, tengo que darme cuenta que si vamos a llevar este proceso, debe ser conversado y debe ser bien manejado. Muchas gracias, psicóloga. Ha sido un excelente tema, muy importante, creo, para nuestra realidad y también para la situación o para la experiencia que viven los niños con autismo, ¿no? Es importante que nosotros podamos conocer estos puntos. Voy a presentar su diapositiva, en la cual están los medios de comunicación por los cuales podemos ubicar a la psicóloga. Agradezco mucho su tiempo, su ponencia. Ha sido de gran ayuda para nosotros y muy enriquecedora. Me parece que no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada. Siempre preguntándole si hay algo más que usted quiera acotar o algo con lo que nos podamos despedir. Bueno, fíjense que sí quería contar algo que es importante. El proceso de la integración escolar en el autismo es un proceso que se da siempre y cuando tengamos conciencia de buscar toda la información necesaria en el proceso. Vigilar siempre que se respeten las características de esta persona con autismo y darnos cuenta de algo necesario. La inclusión a nivel macro se tiene que dar. Existen países en donde se toman unas medidas diferentes, pero ¿qué tenemos nosotros que tomar en consideración? Desde que mi hijo es diagnosticado con el autismo, en la educación especial debemos nosotros empezar a tocar esta puertica, esta ventanita, en donde le digamos a la educación regular que necesitamos la integración. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en Portugal, como se los dije, el proceso se da desde preescolar hasta el último nivel. Y que ellos se integran en toda la parte en toda la parte escolar. Estos niños están en el aula, muchas veces no se integran en las actividades y están haciendo otras actividades. Pero ¿qué ocurre? Cuando salen del último año, ellos van directamente al taller laboral, a hacer actividades que sean, ya sean, que tengan buen desempeño. Ya la escuela regular, la escuela especial ya sabe que ellos no tienen de repente las competencias académicas para ir a la parte de una universidad o a estudios en un instituto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Se hacen adaptaciones. A nivel de América, tengo mi experiencia a nivel de Venezuela. A nivel de Venezuela ocurre de que el proceso es un tanto diferente, porque se da toda la parte escolar al inicio, pero llegamos al tope de la adolescencia y vemos que de repente la involución de las conductas no es buena o el desenvolvimiento. Entonces, preparamos a este chico para el futuro tener una incorporación laboral. Quiero que se den cuenta de algo. La incorporación escolar se da, pero ¿qué se hacen? Ajustes. ¿Ajustes para qué? Para saber si se integra a nivel del área académica y sigue estudios a nivel superior, como ocurre con talentos, como se los dije, o simplemente ubicamos a este ser en la parte laboral, ya sea con las potencialidades, porque es bueno en la jardinería, porque es bueno de repente en doblar la ropa en la lavandería. Siempre hay una oportunidad para la inclusión social del autismo, pero la escuela es el eje primordial para entender cuál es la necesidad que tiene este ser azul. Bueno, sí, es muy cierto lo que nos dice y creo que en la realidad en la que vivimos es muy importante que estemos preparados, que preparemos a los niños para lo que viene, ¿no? Es una situación que antes de pronto no la hubiéramos escuchado, como que un niño o un varón tenga que hacer algunas labores de la casa o tenga que hacer algunas cosas para sí mismo, ¿no? Y ahora vemos que pues es necesario si queremos pues lograr algo, ¿no? Entonces, sí, y hay una cosa muy importante que por eso les agradezco desde el momento que me dijeron para hablar de este tema, porque hay algo que nosotros tenemos y es urgente en materia de la educación especial, que es la concientización, ¿sabes? La concientización de que la gente entienda que es una población que tiene alcance, más a veces desconocemos cómo atenderla.
y de qué manera podemos apoyarla. Este 5% de las empresas en la incorporación laboral es algo necesario que nosotros tenemos que vigilar a nivel educativo. Por tanto, es importante tomar en consideración que es un ser único, diferente, que se integra, pero en la medida que tú también concientices en apoyarlo, porque nada hace la escuela, la educación especial, si la sociedad no apoya. Es muy importante el apoyo a nivel escolar y últimamente se ve muchísimo más, a pesar de que existen muchas campañas acerca del bullying y todo, pero se ve que hay un compromiso más en la integración. Estamos pendientes más de la integración, más tenemos que focalizarnos en la integración. Es integración social, no solamente escolar, es social, porque yo me gradúo de psicóloga, pero es social, no es solamente económica, educativa, es social. Y la gente tiene que darse cuenta de algo. Tengo este chico con autismo que está incorporado en esta escuela, necesito su incorporación social por medio de la escuela. Si no hay incorporación social, el eje del autismo no se cumple. Claro que sí, muchas gracias, psicóloga. Bueno, el día de hoy hemos tenido 2 ponencias en la mañana, 1 hora, y hemos tratado distintos temas, todos relacionados a pues, la psicología educativa, ¿no? Esta es la primera jornada organizada por la Escuela Profesional de Psicología. La Facultad de Ciencias de la Salud y la Universidad Andina del Cusco, ¿no? Que es nuestra casa de estudios y, bueno, siempre agradeciendo el apoyo que nos brinda para cada uno de estos eventos académicos. Gracias a la virtualidad, pues podemos conectar, ¿no? Desde tan lejos y podemos compartir ciertos conocimientos, ciertas experiencias, que si bien es cierto, son muy enriquecedoras, también son favorables para todos, ¿no? Los que nos encontramos escuchando. Psicóloga María José, agradezco mucho su participación, al igual que la participación de todos los que están presentes en el momento. Y pues nos encontraríamos el día de mañana a las 9 de la mañana con otras ponencias, ¿no? Igual de temas relacionados a la psicología educativa. Muchas gracias con todos y una linda tarde. Muchísimas gracias.